Bueno, acá estamos nuevamente al aire con el señor intendente Alejandro Federico. Ah, para mí Federico es un nombre. Por eso digo Sí, Federico, es parece que que es un estuviera, nombre. Pues que en mi caso tuviera. apellido, pero es un nombre, sí. Bueno, muy buenos días Alejandro. Muchísimas gracias por haber aceptado estar acá en esta entrevista. Es la primera vez que te voy a entrevistar. Bueno, Marisa, no, un gusto, un saludo a la audiencia. Bueno, y a las audiencias no solamente de la radio, sino del Face, Al del porque Facebook, también a estamos la gente de Facebook también. al aire. Bueno, Federico, vamos a empezar con algunas preguntitas que hay algunas personas que ya Bueno, mandaron mensaje para preguntarte, pero yo quiero hablar, o sea, yo suelo hablar de todo en general, lo que es política y hay veces también lo que es un poquito personal, sobre la ujú, vida personal, pero vamos a bueno, hablar primero un poquito sobre la gente lo que quiere saber sobre política. ¿cómo va? Y después, si tenemos tiempo, vamos a tocar un poquito, que lo vi bailando. Claro, el Sí. peroncho con el peronica, el radical, peroncho. Y soy peroncha, y acá tengo un radical. Bueno, esto que pasó Luis ahora, en el 83, cuando fue que la vuelta a la democracia, estaba bastante identificado, ¿no? El Claro, el peronismo, bueno. peronismo con el. Sí, sí. Bueno, mi señora es afiliada peronista. Ah, Sí, mira y vos. ya en esa época nosotros ya éramos novios, yo iba a lo de Cocosa muy afiliado peronista, pero siempre con respeto Claro. O sea que la canción es para. Sí, lo mandó el radicalismo. Qué bárbaro. sí, Bueno, vamos a hablar también sobre lo que pasó en la fiesta del pan, todo. Tengo que hacer, antes de que empecemos a meternos en política, tengo que felicitarte, bailás muy bien. bueno, bueno, muchas gracias. Pero Muchas bailás gracias. muy bien, por lo menos te voy a tirar Sí, sí. una flor. Bailás Bueno, muy bueno. bien. Yo le decía a tu señora el Sí, otro día cuando estaba, porque estaba ella hablando con Verónica y estaba yo ahí, sí. y por ahí ustedes salen a bailar y los veo. Yo digo, mirá lo bien que baila Federico. Sí, no, nos gusta mucho. Siempre cuando vamos a algún acontecimiento donde hay baile, la verdad que nos gusta mucho bailar. Y lo Y mirá que era un hacemos, no sé si bien o lugar, mal, no sé, qué sé yo, pero claro, bueno. mirá que era un lugar, un campo. Ah, sí, Entonces el era piso muy no era de piso, los más parejos, no era lo más para parejo. nada. Y yo le digo a ella, pero tu marido baila súper bien, así que lo vamos a agarrar en cada baile para bailar. Bueno, Dice, cómo no. sí, no tengo problema, dice, aparte nosotros bailamos hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. Así que bueno, te Sí, sí. felicito por eso. Gracias. Y bueno, ahora vamos a lo que es Dale. política. Mira, ayer estuvieron, vamos a hablar un poquito del bono de fin de año. Ayer Bono de fin de año. el Ujú, bono de fin de año. Ayer estuvieron los chicos de la CETEP, puede ser, de ujú. José Echeverry, reclamando el pago de fin de año y ellos fueron a ANSES y dejaron un escrito. El pago de fin de año es algo que el gobierno nacional sacó, que no lo va a pagar, no va a estar en el presupuesto, ¿no? Entonces mi pregunta es, algunos municipios sí lo van a pagar, ¿sí? Ujú, Si bien no tienen el presupuesto total para poder hacerlo, van a agarrar de las arcas de cada municipio y lo ujú. van a pagar, ¿sí? Mi pregunta sería, ¿vos tenés el dinero como para decir, bueno, no tengo el presupuesto que va a mandar el gobierno nacional, pero sí yo me voy a adecuar un poquito y voy a poder pagarles el bono a fin de año a los trabajadores? ¿Vos lo podés hacer? ¿Contás con ese dinero para poder hacerlo? A ver, vamos por partes. Lo que reclama José tiene estrictamente que ver con el ámbito nacional o Claro que provincial. O para sea, la no asignación universal exactamente, y todo. no nos involucra a nosotros. Nosotros sí lo que podemos resolver es sobre el empleado municipal. A eso me refiero, Bueno, sí. sobre el empleado municipal, yo lo que te puedo decir es que todavía no lo hemos resuelto. Sí. Sí, lo que va a suceder, como todos los años, es acompañar con los elementos tradicionales de fin de año, la sidra, el pan dulce, los budines, turrones, que todos los años se dan. Eso ya estamos incluso en campaña para hacerlo, estamos con los trámites administrativos para hacerlo. Sí procedimos en el Día del Empleo Municipal a generarle un premio extra, una bonificación extra. Fue de alrededor de 1.500 pesos, 1.600 pesos a cada uno ¿Eso cuándo fue? en bolsillo. Esto fue para el Día del Empleo Municipal, Ajá. para el mes pasado. Perdón, para principios de este mes. Eso fue así.
Probablemente podamos analizar si hay alguna bonificación especial para fin de año. La verdad que todavía no lo hemos decidido. Pero eso se hace con recursos municipales. Pueden o no estar contemplados en el presupuesto. aspecto presupuestario o podemos resolver darlos porque evidentemente los recursos están. Claro, Pero porque sinceramente no lo hemos resuelto. claro, porque Todavía. muchos municipios no lo van a hacer porque consideran que no les llega el presupuesto, que no le Sí, da como para y poder te digo, hacerlo. y ha pasado en otros años, o pasa también habitualmente en otros municipios, y ha pasado en otros momentos, que como está tan cerca la fecha del Día del Empleado Municipal con fin de año, en algunos casos se acuerda dar algo para fin de año y no para el Día del Empleado Municipal, o Ujú, dar algo para el Día del Empleado Municipal y no para fin de año. claro. Esa es una situación que yo conozco que sucede en otros municipios. Eh, O sea que la verdad todavía que no todavía tienen. no lo hemos resuelto todavía si vamos a dar algo específicamente por el motivo de fin de año. Sí hemos dado para el Día del Empleado y sí vamos a dar los Claro. elementos alimenticios correspondientes para el Sí. festejo, ¿no? Pero vos pensás, por ejemplo, que si cuando se sienten a charlar sobre este tema, Sí. ¿pensás que se puede hacer? ¿Pensás que ustedes tienen el dinero como para poder hacerlo? ¿O no les alcanza Posiblemente, no es problema no es problema de fondos, de es una fondo? cuestión de administrarse bien nada más. Ujú. No son números tan grandes tampoco, pero insisto, es una cuestión que incluso, aunque parezca mentira, pero es una forma de conducir que nosotros tenemos. Uno hace las cosas consultando, ¿no? Consultando a cada área correspondiente a ver en qué condiciones estamos y si se puede, con todo gusto. Sí, la sé. Ojalá se pueda. Ojalá. Porque la verdad que los trabajadores necesitan a Ujú. veces ese plus, lo que Sí, es sí. el bono. Vamos a hablar un poquito también de la reforma laboral que se viene. Ujú. El sábado a la madrugada, Macri presentó el proyecto de ley que sería la reforma laboral, ¿no? Para muchos es el ajuste laboral Ujú. porque perjudicaría a muchos trabajadores y a los jubilados. Tiene 45 artículos. Yo te voy a leer alguno de los Ujú. artículos más o menos para que vos me des tu opinión, qué pensás con respecto a esto. Por ejemplo, uno de los artículos es el incremento a la jornada de trabajo hasta 12 horas semanales, 60 horas semanales, o sea que el trabajador no tendrá derecho a horas extras. Después el otro artículo serían las vacaciones fraccionadas según la conveniencia del que te contrata. O sea que por más que tengas mucha antigüedad, si te doy una semana, te quiero dar una semana, 15 días, lo decido yo, según esta reforma laboral. Después desaparece la estabilidad laboral, o sea, te pueden despedir sin causa justificada. ¿No? Ese es uno de los artículos que estarían en la reforma laboral. Falta que el Senado apruebe esta reforma. Después está la eliminación del sueldo anual, que es el aguinaldo, la desaparición del pago de antigüedad, la reducción de indemnización por despido, o sea que quedarían afuera las horas extras y el aguinaldo, o sea que te pueden despedir y bueno, podés hacer juicio tampoco. Ujú. Después otro de los artículos es que el empleador puede esperar un año recién para blanquearte, viste que es ahora a 3 meses. Los jubilados, donde los trabajadores, por ejemplo, el aumento de edad jubilatoria está. Antes era a los 60 años y ahora vos te tenés que jubilar a los 65 mujeres y hombres a los 70. A los 65 se jubilan a los 70. Se le reducen los saberes jubilatorios, o sea, los aumentos a jubilados. Y tengo unos cuantos artículos más, pero los tengo que leer todos. Vos, en general, ¿qué es lo que pensás sobre esta reforma laboral que perjudica un poco a los empleados, un poco bastante, y a los jubilados? ¿Estás de acuerdo? Bueno, a ver, Marisa, si me preguntas, ¿estás empapado sobre la reforma? Sinceramente no lo estoy. Los artículos que vos lees, evidentemente, suenan muy en contra de la actividad laboral actual y del empleado y del jubilado. Eh, Seguramente debe haber alguna explicación para eso. No soy quien para darla, o no estoy en el tema como para poder darla. También es cierto que, como vos bien dijiste, esto va a ser una discusión en las cámaras. Todos saben que el gobierno actual no tiene las mayorías como para poder determinar
todas y cada una de las cuestiones que pasen por la Cámara, resolverlas a su favor. Así que será una cuestión de diálogo y de acercar posiciones. Ni irnos tan a los extremos, pero también reconocer de que esta reforma laboral es necesaria. Yo fui empleado toda la vida y sinceramente nunca me puse a vivir con la reglamentación encima para ver hasta qué punto podía, trabajando lo menos posible, generar la mejor condición laboral, cobrando la mayor cantidad de plata posible, sin hacer tanto abuso del físico, digamos, ¿no? No sé si vos me entendés lo que yo quiero llegar. Sí, sí. Y eso se ha visto durante muchos años, sobre todo en el empleo público. Entonces, de alguna manera hay que buscar una solución a eso. Insisto, ni ir tan a los extremos como vos leíste recién, que suena de esa manera, y no digo que no tengas razón en expresar esa inquietud, pero tampoco mantenerse en los extremos que estamos hoy, donde hoy vivir del Estado y vivir al Estado es muy fácil. Pero vos decís que no estás de acuerdo, que vos no estás muy en el tema sobre la reforma laboral, que decís vivir del Estado, porque acá estamos hablando de los trabajadores, donde se les recortan derechos, como por ejemplo, si a vos, un empleado, te despide, no podés aceptar, no podés hacer juicio, no podés tener indemnización. Pero no creo que sea tan así. No creo que sea así porque ya estamos invadiendo otros derechos, que no son solamente los Bueno, es los eso lo que Macri quiere hacer. Bueno, por eso pero lo que te estoy diciendo es que lo va a hacer en la medida en la que las cámaras se lo prueben. Claro, y la totalmente. mayoría hoy no la tiene el oficialismo. Entonces, los partidos de la oposición deberán trabajar en ese camino para que estas cuestiones que se dice que Macri quiere hacer no las pueda conseguir en el ámbito de la democracia y en el ámbito de el diálogo y de proponer alternativas viables. Claro, o sea que vos no estás de acuerdo entonces con la reforma. No, yo estoy de acuerdo con que algo hay que hacer. Puntualmente, los extremos no son buenos. Ni lo que estaba ahora, por eso creo que hay una reforma hay que hacer, ni lo que puede llegar a venir si complica tanto la realidad de los trabajadores. Yo en eso no estoy de acuerdo. Pero no depende de mí, depende de una tarea que debe hacer en gran medida la oposición. Porque si la oposición la única respuesta que tiene es, por una cuestión de una grieta existente, decir que se le antoja a Macri porque tiene una ideología que es muy distinta a la del gobierno anterior y no pone otro ejemplo, y no, aunque sea mínimamente, pueda justificar alguna falencia de su gestión anterior, y estamos otra vez en una grieta instalada, lamentablemente, llevada encima a los congresos, esto no se va a terminar nunca. Entonces, claro, digo, es un tema importante para tratar. Creo que algo hay que hacer porque no se podía seguir como estaba. Ahora, sin irnos a los extremos de coartar derechos de los trabajadores. Claro. Ahora, un papel muy importante es el de la oposición. El tema de no tiene mayoría el oficialismo. Claro, pero más allá de que el oficialismo no tenga mayoría, muchas leyes las ha sacado gracias a la oposición. Entonces, ¿qué pasa? No hay oposición. Bueno, son muy pocos, claro, son muy pocos. La CGT, el empleo de la CGT, sí, están a favor de Macri. Entonces voy a decir, ¿cómo? No están a favor de los trabajadores, tanto a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. Marisa, te entiendo y podemos compartirlo, claro, o no, pero no, ya no es una resolución que dependa ni del gobierno, ni en este caso mía. O sea, yo opino, como que es una opinión, yo opino al respecto. Creo, como creí siempre, porque incluso, bueno, si querés lo trasladamos en el orden local. Hay muchas actividades que tienen que estar bien organizadas, bien reglamentadas, y donde los actores deben actuar en consecuencia para que no traiga perjuicios. Bueno, en el orden laboral, la CGT debería trabajar como corresponde. No sé si está bien o mal que opine como el gobierno o deje de opinar como el gobierno. Podemos ir a otros ejemplos. Cuando la CGT, que supuestamente no debería opinar como el gobierno, así lo hizo, tuvimos 13 paros en el gobierno de Alfonsín, y no creo que haya sido muy beneficioso. Ni para la democracia. ¿Cuántos paros le hicieron a Cristina? Y ahora no le hicieron. Por eso que te digo, pero no creo tampoco de que hacer paro sea tan beneficioso tampoco. Porque evidentemente, desde el punto de vista electoral, el rédito no se consiguió. Porque si vemos, desde que Macri o desde que Cambiemos se hizo cargo del gobierno, toda la movida gremial, social, llamala como vos quieras, que hubo, de salir a la calle y de marcar diferencias, no se vio reflejado en el resultado electoral.
Entonces hay una política que está errada, también desde los que son opositores, cuando la llevan a la práctica, y también cuando son llevadas a la práctica por entes que tienen que, por ejemplo, defender a los trabajadores, como por ejemplo la CGT. Bueno, que no lo hacen. Y en eso, al no hacerlo, también hay que ver que no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Por los carpetazos, porque se llenan los bolsillos de ellos. Entonces me parece que hay muchas cosas que están mal. Y en este caso, Macri aprovecharía toda esa situación para poder sacar esta reforma laboral que lo único que hace es perjudicar nada más ni nada menos que a los trabajadores y a los jubilados. De la cantidad de legisladores que haya en las cámaras. Claro, ahí no está ningún palo de la CGT presente. Pero más allá de más allá de que dependa de las cámaras, más allá de que dependa de la oposición, sí. Tenés que saber que el que está haciendo esta reforma laboral es nada más y nada menos que Macri. Sí, sí. Entonces partamos que él no tendría que hacer esta reforma laboral porque está perjudicando a los jubilados y a los trabajadores. Lamentablemente, como el hilo se corta por lo más fino. Esa es una decisión que tomó el gobierno porque conduce, porque tiene el poder para hacerlo, porque cree que va por el buen camino. Después, insisto, los resultados serán los que serán. Las consecuencias espero que sean las menos nefastas posibles para el trabajador. Deberíamos trabajar en eso, pero deberían hacerlo todos, porque la oposición tiene una parte fundamental, sobre todo cuando el oficialismo no es mayoría en las cámaras. Entonces, no digamos solamente que esta es una cuestión de culpa del gobierno. El gobierno impone algo que a su criterio debe ser lo que se debe hacer. Ahora, que traiga el mejor perjuicio posible. Para que traiga el menor perjuicio posible, está la oposición para hacérselo notar. Claro, y es una cuestión de diálogo. Claro, pero acá estamos echando las culpas a la oposición y no a Macri. Lamentablemente, el que manda el proyecto al Senado es Macri. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esta reforma. Esperemos que la oposición, como vos decís, pueda tener los pantalones suficientes y no tenga miedo ni a los carpetazos, ni a que si vos no haces lo que yo digo te meto preso. Entonces esperemos que esto no ocurra y que haya libertad para todos y principalmente que haya derechos y que no se vulneren los derechos de los que más necesitan. Bueno, ese es por un lado lo de la reforma, vamos a dejarlo por el momento y vamos a ir a otros temas. ¿Qué te parece si vamos a un poquito de temas más locales? Sí, ¿cómo? El Consejo Deliberante, que ha traído comentarios. Tengo entendido que vos querés trasladar el Consejo a otro lugar y en el Consejo hacer oficinas. Bueno, ¿sí? Primero te voy a corregir. Yo no quiero trasladar el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante, como ente independiente que es, resolvió, o va a resolver, creo que se vota mañana. O sea, lo que se hizo fue desde el Consejo Deliberante, por iniciativa del propio Consejo, de las autoridades y del bloque del oficialismo, fue la alternativa de retirarse de la municipalidad y tener su propio lugar. Es un ente independiente, con las tareas que deba realizar, y como sucede en otros municipios y con el derecho que tiene, busca la alternativa de estar en otro lado. Aparece esa posibilidad, resuelven presentar un decreto, un proyecto de decreto, porque es algo interno, acá no hay ordenanza que valga, porque no corresponde. Y el decreto que está para ser sancionado en la sesión de mañana jueves dice de que en un lugar determinado, que es en la esquina de 9 de Julio y San Martín, instalarse con su sede en ese lugar. Yo no te puedo decir más que eso porque en realidad es una tarea que realiza el Consejo Deliberante. Más datos al respecto, con respecto al traslado, por qué hace lugar, de qué valores se habla. Eso es una cuestión que debería responderte el presidente del Consejo Deliberante, que tranquilamente lo puede hacer. ¿Y la idea de qué fue? No, la idea es del cuerpo. El cuerpo viene un día a mí, los concejales oficialistas, y con el presidente me dice, mira, queremos trasladar el lugar, estamos viendo la posibilidad de hacerlo. Bueno, están en todo su derecho. ¿Qué sucede con el lugar que queda? Pero o sea, los únicos que ustedes son mayoría en el Consejo. Bueno, tenemos la mayoría impuesta por el doble voto del presidente. Por supuesto, entonces tienen mayoría. O sea, si ustedes si están empatados, ponele, para decirlo de alguna manera, el que desempata, vamos a ponerlo así, es el presidente, que sería Taborda. O sea, del otro lado, ¿estaban de acuerdo con trasladar el Consejo? Es que no sé qué va a pasar, se va a resolver en el Consejo mañana. O sea, se pone a consideración del cuerpo entero, los dos bloques, en la sesión del jueves. No sé qué van a votar.
Todavía no Yo sé. creo particularmente, es una cuestión muy personal, ¿eh? Yo me parece particularmente que sería un error, este, no Trasladar. sé qué argumento, no digo eso, no sé qué argumento se puede esgrimir para estar en contra. Cuando vos lo que solicitas es, o cuando el cuerpo lo solicita, por más que la mayoría, mejor dicho, aprobado por la mayoría, porque lo que el decreto habla es de la importancia de estar en un lugar solos, de poder desarrollar su actividad de la mejor manera posible durante las horas que ellos dispongan, de mañana, de tarde, realizar las reuniones como corresponda, en un lugar independiente de la municipalidad. Y la tarea del concejal es la misma. O sea, yo fui concejal, Marisa, y la verdad que hacer la tarea en el municipio porque la sede era ahí, o en otro lugar porque la sede hubiera sido otra, la tarea del concejal es exactamente la misma. La responsabilidad de cada tarea que realiza, el análisis de cada proyecto, después si necesita o se necesitan cuestiones de análisis de distintos temas, algún material que dependa de la municipalidad, bueno, habrá que acercarse al municipio, solicitarlo por nota, la comisión invitará, como ha sucedido más de una vez, a algún integrante del Ejecutivo para tratar algún tema, se irá al recinto nuevo, al lugar nuevo. La tarea en sí no cambia para nada. Claro. La única diferencia es el lugar. Claro. Ahora, ¿cuál es la segunda parte de esto? Que me parece a lo que por ahí causa alguna confusión. Primero, insisto con esto, yo no pedí que el Consejo se fuera, y sí lo que es responsabilidad del Ejecutivo, ver qué hacer con el lugar donde está el recinto hoy. Porque eso tampoco es responsabilidad de los concejales. Los concejales deciden irse, se aprueba si se van, eligen el lugar, tienen el presupuesto para hacerlo, para afrontar los gastos correspondientes. ¿Y nosotros qué hacemos con el lugar? Obviamente, seguramente lo vamos a aprovechar. Acá hay una situación que también la gente tiene que tener muy en claro. Hay áreas creadas que no existían con la anterior gestión de gobierno. Hay una impronta distinta en esta gestión que lleva a que tengamos que tener más espacio físico para desarrollar diversas actividades. Desde la atención diaria de la gente, que nosotros la hacemos muy a menudo, vos lo sabés bien, las distintas áreas que reciben a distintas entidades para organizar o llevar a la práctica algún evento, desde cultura lo hacemos, desde deporte lo hacemos, desde la producción lo hacemos. Entonces necesitamos más espacio físico. Ahora, eso no significa que vayamos a romper ningún edificio que puede ser determinado como histórico. Y ahora vamos a hablar de ese tema también. Tirar abajo cualquier parte de una edificación porque nos convenga más. Nada de eso va a suceder. Nosotros vamos a usar el que conoce el Consejo Deliberante hoy. Hay dos oficinas, que son, una es la secretaría, la otra es la oficina de las reuniones de comisión, o donde está el archivo, digamos, las cosas archivadas. Digo, esos dos lugares se van a utilizar para otras dependencias. Y el recinto grande se va a utilizar para otra dependencia, sin que reciba ninguna modificación, sin que se tire abajo nada, sin que se rompa nada. Es lo único que vamos a hacer. Ahora, ¿por qué quiero aclarar esto y te dije, ahora vamos a hablar? Porque aparentemente hay una movida como que nosotros estaríamos en contra de una ley que indica que ese lugar no se puede tocar para otra cosa que no sea esa, que hay un arquitecto de apellido Salamone que evidentemente, o puede haber sido, que todavía no lo sabemos, yo estoy averiguando y me parece que no fue así, el que históricamente haya llevado siempre los planos y la construcción de varios edificios en la provincia de Buenos Aires que tienen que ver con cementerios, con municipios, estamos hablando de varias décadas atrás, y que hay una ley que dice que cada una de las actividades que realizó este arquitecto deben ser declaradas patrimonio histórico. La ley existe, dice eso, ahora no dice de que no pueda ser utilizada para otra cosa. No dice de que es vinculante la ley y habla de que obligados tenemos que mantener para lo que fue creada cada una de las áreas que ejecutó, que construyó, que planificó el arquitecto Eso no lo dice. Y está muy lejos de nosotros romper nada que haya hecho Salamona o cualquier arquitecto. Porque en el municipio no consta ninguna ordenanza donde se solicite que eso sea patrimonio histórico. En el archivo de patrimonios de la provincia de Buenos Aires y de la Nación no
hay ningún antecedente de que la Municipalidad de Suipacha sea declarada su construcción como patrimonio histórico. Me acerqué al archivo histórico, no al patrimonial, sino al histórico de la provincia de Buenos Aires, tampoco hay ningún registro. Digo, estas cuestiones que me parece que son las que se están buscando para tratar de evitar algo que va a suceder, ¿Va a suceder si el Consejo lo aprueba o va a suceder porque pero ustedes ya dijeron lo vamos a aprobar? va a suceder porque vos acabas de decir que la presidencia, doble Sí. el voto del presidente, va a votar en ese camino, obviamente que sé que va a votar en ese camino. Digo, esto va a salir. Pero El más argumento allá, de la oposición, el argumento de la oposición, que puede ir en el camino este que yo te estoy contando, no tiene sustento, no va a tener sustento. Digo, vos me estás preguntando qué es lo que sucede. Yo te cuento qué es lo que no, por sucede supuesto, y te cuento qué es lo que estamos haciendo claro, para tratar de llevar sí. respuestas justas. Los concejales lo van a hacer para resolver el traslado. Después, el uso del lugar sí nos corresponde a nosotros. Si el traslado se da como se va a dar, nosotros no vamos a hacer nada para destruir ningún patrimonio municipal, pero también te adelanto que no está declarado como tal. Entonces, no vamos, no, o sea, no estamos infringiendo ninguna ley. Yo creo que más allá de lo que si se está, si es patrimonio cultural o no es patrimonio cultural, eso se sabrá después y vos decís, acá lo que creo que está en cuestión es el presupuesto, cómo lo van a hacer y el gasto que eso implica, más que si es patrimonio o no. Obviamente que si es patrimonio cultural no van a poder romper absolutamente nada porque no se podría y no valdría la pena. Hace muchos años que ese consejo está ahí. Entonces trasladarlo a otro lugar porque ustedes piensan que porque se va a trabajar mejor, que porque, qué sé yo, van a hacer todo lo que me comentaste vos, ¿no es cierto? No sé si se justifica tanto. Hay una persona que dice, ¿por qué en vez de trasladar el consejo y para hacer oficinas, ¿no es cierto? ¿Por qué no trasladan el corralón municipal? Y hacer las oficinas en el corralón municipal. Y todo eso, y también lo que está en cuestión, la plata que implica hacer eso en un momento que me parece que no sé si está como para... Bueno, yo te voy a responder. Primero, reitero lo que te dije en un principio. El presupuesto para hacerlo está y no es decisión del Ejecutivo. Es decisión del Consejo Deliberante, que puede determinar y usar el presupuesto que tiene de la manera que ellos crean conveniente. Saben que lo pueden hacer, los números dan, ningún problema. Ellos deciden hacerlo y es una decisión de ellos. Ahora esto no implica que estemos de acuerdo, porque estoy de acuerdo, en que el corralón ahí no puede estar más. Ahora, llevar el corralón a otro lado sí significa un número mucho más importante, donde seguramente el municipio tal vez no tenga los recursos directos y tenga que solicitarlos y gestionarlo en un ámbito provincial, y es algo sobre lo cual estamos detrás de eso. De hecho, la alternativa de que el Banco Nación, que va a venir a nuestra localidad, se instalara acá, primero pasó por la posibilidad de que lo hagan dentro de un sector del corralón municipal, esquina más precisamente de San Lorenzo y Santa Fe. Por motivos, bueno, de no aceptación por una cuestión de espacio físico, no se dio eso y seguramente se dará con un acuerdo particular, que no, hay dos alternativas dando vuelta, no nos incumbe a nosotros cuáles van a ser, pero el banco va a ir a otro lado. Digo, nosotros, habiendo obtenido esa posibilidad, si el banco lo hubiera aceptado, hubiéramos generado recursos para eso, para sacar el corralón de donde está. Únicamente lo hemos conversado nosotros en el ámbito de nuestra gestión de gobierno, pero por ejemplo, el asfalto nuevo que une la Padre Bredi con la calle Balcarce y esquina Padre Bredi, detrás de lo que es el cimarrón, digamos, Sí. ese lugar es un lugar que tranquilamente puede ser el futuro corralón municipal. Ahora, estamos en una gestión que lleva 2 años, son puntos a tener en cuenta y acciones que realmente tenemos, y después, cuando el corralón algún día se vaya de ese lugar, vamos a poder acceder a que en el recinto que queda, en el espacio que queda, podamos hacer alguna oficina más, o por ahí hacer algún loteo. También es cierto que es demasiado como para poder agrandar el municipio
en una medida normal, digamos, tampoco es que el municipio va a necesitar llegar hasta la calle Santa Fe, pero bueno, son cosas que se van viendo con el tiempo, de las cuales nosotros no estamos no pensándolas. Pero insisto con el caso puntual del recinto del Consejo Deliberante. Es un recinto que pertenece al edificio municipal, es un recinto que no está catalogado dentro de lo que el arquitecto Saramona, que todavía no sabemos si lo hizo, encuadraría en una ley que en medio como que preserva lo que el arquitecto hizo, y después la decisión de irse no fue mía, fue del Consejo Deliberante que tiene todo el derecho a hacerlo. Claro, pero, o sea, ¿vos estás de acuerdo o no? Más Con el allá Consejo no, pero más allá de lo del consejo, si quiere o no quiere, si quiere Sí. trasladar. A mí me ¿Vos gusta estás la de idea, acuerdo? yo me parece que es buena idea. ¿Estás de acuerdo? A mí me parece que es buena idea. Si me Eh, preguntaba a mí, es buena idea. y Yo con- no la tomé la decisión. Si me hubieran preguntado a mí, ¿a vos qué te parece? Y yo hubiera dicho que no, el Consejo de Derecho hubiera hecho lo que ellos hubieran considerado. Pero A te ver, parece quiero buena que la te- idea. Lo que Sí, me parece lo que buena yo idea, te sí. pregunto es, ¿por qué, más allá de que tengan el presupuesto, Sí, sí. por qué hacer eso cuando hay tantas necesidades? Por ejemplo, vamos a hablar a lo que es nivel social. Sí. ¿No? Hay mucha gente que está pasando Sí, pero no muy tiene nada que ver una cosa con bueno, otra. ya sé que no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque una cosa, pero la gente, en vez de, voy a decir, bueno, el Consejo Deliberante tiene el presupuesto que es para eso. Sí. Pero antes de pensar en trasladar el Consejo Deliberante para estar mejor ellos, ¿sí? Para estar mejor ellos, porque no es para que esté mejor la gente, es para estar mejor ellos, por eso lo quieren trasladar Pero y lo para que que pasa haya que- más comodidad, para que te termino de Sí. preguntar, ¿por qué no pensar un poquito más en la gente que está mal realmente? Porque si bien ustedes están haciendo muchas obras, lo que es calle, lo que están arreglando mucho, ¿no les está faltando un poco más dedicarse a lo que es social, A ver, lo que es la Marisa, gente que le falta trabajo? cuando yo digo que una cosa no tiene que ver con la otra, es porque realmente es así. Estamos hablando de presupuestos, o sea, el presupuesto del Consejo Deliberante, con el criterio que vos estás utilizando, debería mañana definir el propio cuerpo. Bueno, muchachos, no gastemos más plata en nosotros, venimos a trabajar cada 15 días y no vengamos más. Vayamos a hablar con el intendente, resolvámoslo con él. Entonces no gastemos plata en dieta, la dieta, todo lo que significa tareas, gastos administrativos, dividámoslo en la clase social más necesitada y regalémosela. No es así. Es que no se trata de No, regalar. pero está bien, Marisa, yo sea Es lo que que va. ustedes asumieron para ayudar, no para tener sus dietas Pero, y llevar sus comodidades como trasladar el Consejo Deliberante a otro lado para más comodidad. Vos me estás diciendo, pero no tiene con nada que ese ver una criterio, cosa pero con pará, otra. déjame terminar para que me puedas entender. Con ese criterio vos me decís, entonces nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar las dietas de lado, no podemos tener la comodidad que nosotros queremos y tenemos que volcarlo todo a lo que es social. Marisa, Y sí, yo te Marisa, diría que sí, es Marisa, así. pero no es así. Vos tenés un concepto equivocado. Un concepto Sí, equivocado, pensar sí. en el otro es un No, concepto equivocado. pero no. Lo que tenés el concepto equivocado es en la forma. Por supuesto que hay que ayudar al otro. Y para eso están las áreas correspondientes que lo hacen. Sí. Ahora, hay manejos internos administrativos que no van en ese camino, van en otro. Y en este camino van con todo el derecho que tienen de trasladarse a otro lugar, de trasladarse a otro lado. ¿A vos te parece bien que un vecino, que un vecino que venga al Consejo Deliberante a buscar una solución, primero pase por las vistas de los funcionarios que le deben dar la respuesta en vez de haber ido al funcionario a buscarla, por ejemplo? Hay vecinos que no les va a caer bien. Entonces, y yo no me niego, como no, esto está pero muy demostrado, que esta gestión de gobierno ha atendido a la gente como no la ha atendido nadie. Al vecino lo que no le cae bien es que no los atiendan por otras razones. Exactamente, Eso es lo que le cae bien al vecino. Y bueno, entonces el Que lugar no es lo le de den, menos. El lugar es lo de que menos. no le presten la El atención. lugar es lo de menos. Nosotros los Por estamos eso, el atendiendo. lugar es lo todos. de menos. Hay Por que eso atenderlo mismo. sea donde Entonces, sea. si tienen que ir a otro lugar para que la tarea sea mejor desarrollada, se va a otro lugar. ¿Cuál es el problema? No, Cualquier no. concejal, y esto sirve para cualquier concejal, ¿eh? Porque cuando ¿Qué el presidente está seguridad, allá, qué seguridad das vos que si están en el consejo en otro lugar la gente Sí. va a ser bien atendida? No creo, Pero porque si no las atienden pero no ahora, no la van a atender antes. pero no me lo preguntes a mí, preguntáselo a los concejales. Bueno, pero vos sos el intendente. Pero Se yo supone soy, vos estás de yo acuerdo. soy deliberativo, perdón, yo soy ejecutivo, el deliberativo es el otro ente. ¿No? Claro, pero la otra sos el entidad. intendente, vos Sí. como intendente tenés Yo que... atiendo a la gente y los concejales la deben atender y la atendí siempre cuando fui concejal también. Sí. Eso no tiene nada que ver una cosa con otra.
Pero, pero vos estás de acuerdo conmigo que la gente está pasando muchas necesidades. Pero la pasaron toda la vida. Más allá de que la hayan pasado toda la vida. Usted hace 2 años que está, o sea que Sí. porque la pasaron toda la vida tienen que seguir pasándola. Pero Marisa... Entonces, ustedes se postularon para poder ayudar a esa bueno, gente, no pero no para que vos no lo creas, digas... perdóname, que vos no lo creas es otra cosa. Yo te digo no, no es que no lo creas, yo te estoy preguntando, no te estoy ni acusando ni nada. Yo te estoy contestando. Yo no te yo te estoy contestando. Yo creo que las necesidades de la gente que tienen hoy, y por lo menos desde hace 2 años a esta parte, las estamos atendiendo con los recursos que tenemos y de la mejor manera. Y estamos dando muchas respuestas. Esa es mi respuesta. Si vos no estás de acuerdo, no me sigas repreguntando. Bueno, pero seguiré preguntando. ¿Qué querés que te conteste? Pero yo te pregunto, vos me contestás y está perfecto. Listo, esa es mi respuesta. No te enojes. No, pero... No te enojes, ya sabés. Marisa, que vos estás buscando un tipo de respuesta que yo... O sea, que... No, yo te voy a dar la que yo considera, no la que vos quieras que yo te diga. Pero, Federico, si vos me estás repitiendo, cuando yo te pregunto, ¿no te parece que la gente está pasando necesidad? Y vos me decís, bueno, pero la viene pasando hace mucho tiempo. No, no es la respuesta. No, la respuesta, ¿sabés cuál es la respuesta? ¿Sabés cuál es la respuesta? Es que nosotros estamos, a mi criterio, estamos dando más respuestas que antes. Más respuestas que antes. Pero vos no lo creés. Entonces, como vos no lo crees, me seguís preguntando. No, yo no digo que no lo creo. Bueno, yo te estoy escuchando ya te respondí. Y acepto lo que vos me estás diciendo. Si Nosotros estoy de acuerdo o no, ese es un problema aparte. Todas las respuestas que están al alcance de nuestra mano, y más también, porque desde el punto de vista particular también lo hacemos, ante la necesidad de la gente. Todas las respuestas que están al alcance de nuestra mano. Todas, desde el ámbito municipal, desde todos los planes existentes, desde lo nacional y desde lo provincial, que excede la municipalidad con los planes existentes y con lo que conseguimos para hacerlo, y hasta desde lo particular. Obviamente que no voy a hacer referencia a eso porque no corresponde, pero en ese camino yo insisto que estamos haciendo las cosas como realmente debemos. Obviamente que no va a alcanzar, nunca alcanza nada, pero no significa de que un consejo deliberante se traslade a 30 metros el hecho de que ese sea el motivo para no dar respuesta a la gente, porque no es así. ¿Nunca se les ocurrió, por ejemplo, antes de hacer este tema del consejo, hacer como una encuesta a la gente a ver qué opina sobre ese tema? Para tener una idea de si a la gente le importa o no que ustedes trasladen un consejo a otro lugar. ¿Nunca se les ocurrió hacer una encuesta? No, a mí no, a la gente pero le interesa. A ver, primero, insisto con esto, la decisión de que el consejo deliberante se vaya es del cuerpo. Por eso, sí, eso ya me lo explicaste, pero más allá de eso, el cuerpo estaría, por ejemplo, estaría bueno que el cuerpo, como vos decís, haga una encuesta a ver si realmente a la gente le interesa o no, pasando las necesidades que está pasando, que trasladen. Pero bueno, eso vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a esperar a ver, que vos dijiste que seguro que lo van a hacer porque el señor presidente tiene los 2 votos. Bueno, vamos a sacar un poquito de este tema y vamos a ir a otro. Vos sabés que ayer me mandan, hablando del patrimonio cultural, histórico, me mandan una foto para preguntarme sobre el tanque, viste, que está allá en el ferrocarril, que supuestamente no es un monumento histórico, pero parece que Patricia Rionda está haciendo todos los papeles como para que lo sea. Según la foto que me mandan, había gente marcando que tienen la idea de voltear ese tanque. ¿Es cierto eso o no? Primero, no es una cuestión municipal. Lo que se está ejecutando ahí es un plan Procrear, un acuerdo entre el banco hipotecario y que ahora incluso, bueno, hasta intervienen otros bancos también, y el Estado, donde esos terrenos que son del Estado se pusieron a disposición para hacer el plan de viviendas. Ese plan de vivienda, que surgió hace ya unos cuantos años, tiene una planificación, tiene un proyecto, y ahora ya que se está terminando, viene el momento de empezar a dividir y a empezar a delinear y a demarcar bien las áreas correspondientes. Es un tanque de agua que yo no sé si lo van a voltear o no. A mí no, es más, la primera versión que escucho, no escuché nada con respecto a voltear nada. Lo que sí digo es que, y en este sentido están yendo a la municipalidad la gente deseosa, que es la firma constructora, porque hay decisiones que tomar en conjunto a raíz de pasajes que se hacen internamente, cantidad de metros de vereda, el nombre de los pasajes y de las calles que le dan
O sea que atraviesan el lugar, las que están de un lado y del otro, numeraciones, todas esas cuestiones que ya fueron la mayoría resueltas para ir terminando el armado del barrio, digamos. Pero la verdad no tengo idea si Sí, van a romper nada. De todas maneras, insisto, sí. es del Estado Nacional. Ahí hay una firma concesionaria, que es Belgrano Cargas, que no sé si todavía tiene injerencia en el lugar, no lo sé. Pero sé que pueden venir y tirar el tanque, ponerle, porque ellos quieren, o sea, ustedes no pueden hacer nada, porque no si bien es cierto que no está declarado patrimonio, ni el ferrocarril tampoco, ni lo que es esa parte de ahí, según lo que quiere Patricia Rionda, es sí declararlo patrimonio histórico, ¿sí? Entonces ella está avanzando en ese, por eso está avanzando en ese tema para que no toque lo que es el patrimonio histórico. Esta foto, claro, esta foto, donde se ve que hay un hombre marcando, como para decir, bueno, como para tirarlo, porque le dijeron a la persona que mandó la foto que lo iban a derribar. Por eso que te preguntaba, es una lástima que lo hagan, porque hace muchísimos años, años y años y años, que está ese tanque ahí. Sí, por eso yo con sería una lástima que el tema de los patrimonios históricos, es más, insisto, esta mañana hablé con el director de patrimonios de la provincia de Buenos Aires y en todos los casos convenimos en lo mismo. Sí. Hay cuestiones en las que patrimonio o quien intente encauzar algún noble pedido, digamos, o porque existan reglamentaciones, sí. Todas ellas no son vinculantes, ¿me entendés? No son vinculantes. Entonces pueden asesorar, pueden pedir, pueden expresarse. Ahora, en la medida en la que algo que sea netamente histórico cause algún inconveniente o no esté ayornado a la realidad de hoy, o esté en un lugar en el que no pueda, bueno, uno no va a ser, o sea, la vida continúa y hay cuestiones que deben transitar, deben seguir, hasta por cuestiones de seguridad. Yo me acuerdo cuando fue el tema de la escuela número 1, que también trajo bastante lío en las redes sociales, sí. Con respecto a algo que también, y con el derecho que tiene y con el aprecio que le tengo a Patricia Rionda, y se hace la rampa, pero hay que vergar por la seguridad de los chicos, sobre todo por los chicos con una incapacidad que tengan que acceder a la escuela. Y el edificio tiene una punta de años y no se tiró abajo y se mantuvo como está, solamente lo que se hizo fue aplicarle un elemento necesario para que puedan subir los chicos con alguna discapacidad. Sí. Bueno, en ese camino yo comparto esa idea. Por supuesto que no hay que andar por la vida derrumbando cosas viejas, pero hay que aplicar un poquito de sentido común. Seguro. ¿Me quedan alguna? ¿Puedo hacer 2 o 3 preguntas? Acá nos enganchamos hablando con Federico. Tengo que pasarle, si estamos, no estamos, pero nos vamos a ver. Mira, acá me mandaron algunas preguntas. Una de ellas es, la señora Tita Leiva, ella fue a Córdoba y decía que en cada pueblito que iba había un radar vigila. Entonces ella pregunta si se puede implementar eso acá en del radar vigila. Sí, ya tuvimos una conversación. La provincia de Buenos Aires tiene 2 empresas homologadas que brindan ese servicio. Ya estuvimos averiguando en diálogo con una que aparentemente no cumpliría como corresponde, por tomarlo de alguna manera. No se han encontrado algunas falencias en su accionar. Y ya estamos en contacto con la otra. Y lo más probable es que no mucho tiempo más lleguemos a un acuerdo con ella para que esté instalada en este lugar. Ojalá. De todas maneras, también es cierto, estamos esperando la posibilidad de que la doble mano, que gracias a Dios no falta tanto, llegue como para poder físicamente determinar más tranquilidad en el acceso de nuestra ciudad, ¿no? Bueno. Con la doble mano construida. Pero estamos en conversaciones con una de las 2 empresas homologadas en la provincia. Sí, ahí estamos totalmente de acuerdo. Mira, tengo otra pregunta que es la señora Mónica Tancredi. Sí. Ella dice que cuando ustedes estaban haciendo campaña, ella te hizo un reclamo, que es en la calle Mariano Moreno, ¿no? Que cuando llueve se inunda, se llena todo de barro, no hay vereda. Entonces, antes de que llueve, lo que hace la máquina, pasa solamente por un solo borde, se va a la máquina y vuelve a llover y se llena, se inunda todo, se llena todo de barro. Entonces la pregunta de ella, ¿cuándo lo van a hacer, aunque sea una vereda, o si no poner esas cosas que se ponen en la calle? Está bien. Bueno, si Mónica, a la cual saludo porque la recuerdo bien, si Mónica se fija, en el barrio donde ella hace mención, ya se está trabajando en ese sentido y se están mejorando las cosas.
La calle Tucumán es un ejemplo, que es anterior, que es, mejor dicho, saliendo para la ruta, es la posterior a Mariano Moreno. Ella va a ver que en su barrio ya está esa calle arreglada, se hizo un alteado en la calle, se mejoró con una piedrita para que la superficie esté mejor, se hicieron cunetas nuevas, se pusieron tubo de alcantarilla nueva para que el agua corra por ahí y no corra por la calle. Pasamos la calle de Sarmiento, o sea, Tucumán, en sentido calle San Lorenzo y calle Padre Breri, está construida de la misma manera. Creo que nos falta una cuadra sobre Tucumán para llegar a San Lorenzo, y ya se hizo algún trabajo sin la piedrita todavía en las 2 cuadras de Tucumán para llegar a Padre Breri. En la calle Moreno, el trabajo sin la piedra ya se está realizando. Esta es una tarea que hacemos en conjunto con algún particular y si no con máquinas de la municipalidad. Yo lo que les pido a todos, en primer lugar, disculpas a Mónica por no haber solucionado el tema aún. En segundo lugar, un poco más de paciencia porque lo estamos haciendo en varias calles, acá atrás del barrio del barrio Obrero, el barrio Fonavi, también se está haciendo esa tarea. Se está haciendo también en parte de la Costa Brava, se está haciendo parte también en las calles, por ejemplo, la calle Bomberos Voluntarios, que es la primera, empezando de la ruta, y la 9 de Julio en ese barrio, a la altura de atrás del cartón que tiene Coíndice, por ahí, también se está haciendo esto. Digo, es cuestión de ser un poquito, ganar un poquito de aire. ¿Por qué? Por una cuestión de recursos, pero también por una cuestión de maquinarias, porque estamos atendiendo con lo que tenemos, no solamente el casco urbano, sino también el área rural. Bien. La otra pregunta es, y vamos a ir acotando las respuestas, si no me va a matar acá él. La otra pregunta es el hospital. Yo soy bastante crítica del hospital, no soy crítica de las enfermeras, no soy crítica de la institución en sí, soy crítica de los médicos, que a veces, no todos, no voy a generalizar, porque hay médicos buenos, a veces es la mala atención que tienen. Hay mucha gente que se ha quejado sobre el hospital. Por ejemplo, vos si querés sacar un turno, tenés que ir a las 8 de la mañana, para recién tenés que esperar hasta las 9 de la mañana para que te den un turno. Después tenés que esperar 1 hora más para que te atienda el médico. Y el médico, cuando se le ocurre, 1 hora y media después, viene y te atiende cuando se le ocurre. Entonces, vos decís, escúchame, ellos son trabajadores, son gente que está enferma, son gente que necesitan que los atienda porque es el único lugar donde hay, es el hospital. Entonces, mi pregunta es hacia los médicos, ¿por qué no los controlan? Porque los médicos no son dioses, los médicos son empleados, ¿sí? Como una enfermera, como una chica que limpia, como una mucama, como cualquier persona. ¿Por qué hay que endiosarlo? ¿Por qué no se los controla? Yo lo tuve a Taborda en la otra radio, donde le hice esta misma pregunta y lo que me respondió él fue que los médicos no estaban bien pagos, que los médicos buenos no vienen porque piden mucha plata. Entonces, ¿qué viene? La resaca. Vienen los médicos que cobran poco, esos médicos que están haciendo una residencia y después se van, porque vos vas y siempre hay un médico diferente. Entonces, esa es mi crítica hacia los médicos, ¿sí? Porque las enfermeras te atienden muy bien, el hospital es uno de los mejores que están en la zona, pero el problema son los médicos. A ver, primero, si hay médicos distintos es porque estamos buscando la solución. Eso te da la pauta, porque si vos encontrás siempre al mismo médico y la atención que vos decís, que en algunos casos, no creo que sea la mayoría, porque si no nosotros tendríamos que haber, no sé, recibido un castigo electoral por una cuestión sanitaria y no fue tan así. Pero de todas maneras, no voy a justificar lo que está mal, no, para nada, y he discutido con varios. Y me ha tocado ir de noche ante una llamada de un vecino porque le ha pasado tal cosa antes de ser atendido o durante el tiempo en el que no fue atendido. Así que yo en ese sentido no voy a defender a nadie que haga las cosas mal. El hecho de que haya varios médicos es precisamente porque queremos ampliar la cantidad de ellos para que la atención sea más rápida, o en algunos casos hemos tenido que reemplazar a algunos. Entonces por eso hay médicos distintos. Insisto, lo que te expresó Taborda con respecto a los salarios, obviamente que nosotros no tenemos los recursos para pagar los mejores salarios a los médicos, los mejores contratos a los médicos, las mejores guardias a los médicos. Sí nos estamos acomodando a la realidad de la zona, sí nos estamos acomodando a una cuestión económica que es la que se ve en otros lados.
Y los médicos que vienen a trabajar acá, no sé si son mejores o peores que otros, son los que aceptan. Me encantaría tener un Favaloro en cardiología. Quiero que me entiendas, ¿no? Sí. Salvando la distancia, pero digo, tenemos los excelentes médicos que tenemos a nuestro criterio y si tienen algún error, serán sancionados como corresponde, serán, no sé... Pero para sancionarlos primero hay que controlarlos. Nadie los controla. Bueno, vos tenés esa versión, yo no tengo esa versión. Pero yo tengo la versión, ¿sabes por qué? Porque yo me tengo que atender al hospital porque no tengo obra social. Te voy a dar un caso. El otro día fui porque me corté la cabeza. La enfermera me atendió súper bien. Entonces me tenía que dar la antitetánica. Entonces me estaba haciendo receta y le digo, ¿pero qué me estás haciendo una receta? Y le digo, ¿acá no la dan gratis? Me dice, no, acá no la dan gratis. Dice, te dan una vacuna, pero no te va a servir si te agarra teta. Bueno, teta no. O sea, ya no te va a agarrar. Lo que te quiero decir con esto es que el médico nunca lo había visto en mi vida. Y después eso me llevó a que me contestara una enfermera en el FEI y que me dijo, la antitetánica está. Pero si vos me decís, si una enfermera me dice que no tengo por qué no creerle que la antitetánica está, pero si me lo dice un médico, ¿a quién le tengo que creer? ¿Me entendés? Entonces a veces pasan esas cosas. El otro día también fui con una señora de la colectividad china que fue a llevar a su nene, bebito. Primero tuvimos que esperar que nos den turno. Después tuvimos que esperar que nos atienda el médico. Tenía que atendernos a las 9 de la mañana, llegó a las 10:30. Médica. Entra el nenito con la señora y entro yo y ella la atiende de sentada, Federico. No se paró en ningún momento. Tenía balanza de este lado, le digo, bueno, pésalo, de vestilo. El nene está gordo, el nene esto, el otro, vestilo otra vez. En ningún momento se paró. Entonces, eso es lo que yo critico. Tienen que ser más humanos y una médica bastante importante. Entonces, tenemos que ser más humanos con el que va porque está enfermo. Por un lado, hay un libro de quejas. Todas las quejas, te lo digo a vos, te lo digo a cualquier vecino, eso está bueno. las pueden ejercer. Está el director del hospital o alguien de la administración, a la cual, más allá del libro, también pueden hacer la queja en el momento. Insisto, no voy a justificar lo que esté mal hecho. Con respecto a los servicios que el hospital brinda, son cada vez mayores y tratamos de que sean los mejores. Lo podemos ver en Rivas, con kinesiología en Rivas ahora. Lo podemos ver con la inversión que hizo la fundación, la cual agradezco públicamente, para poder tener una mesa de anestesia nueva, para poder lograr que las cirugías se hagan más rápido y que la programación de ellas no sea esperando tanto tiempo. Tenemos un sillón que hemos adquirido nuevo para odontología y vamos a llevar el servicio de odontología que Rivas no tiene, lo vamos a llevar allá, con el sillón que estaba antes en el hospital. Ayer casualmente estuve en La Plata gestionando en el ministerio y vamos a firmar un convenio para que el servicio SAME, que todo el mundo conoce, que también trabaja en Capital Federal, sea a raíz de una decisión que tomó el gobierno de la provincia, también lo podamos prestar acá en Suipacha, como sucede en otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, donde nos van a facilitar recursos para mejorar técnicamente la tarea del trabajo en la emergencia, desde lo profesional y desde lo técnico. Ese es un convenio que vamos a firmar, que va a durar alrededor de 4 o 5 años. Después ya pasa a ser toda una dependencia municipal, exclusivamente. Digo, estamos tratando de buscar todos los elementos necesarios para que la salud sea cada vez prestada de mejor manera. Ahora. Tratemos... Con respecto, bueno, lo que pasa es que vos me tirás cosas así bueno, y yo tengo que tardar menos y vos tenés que... No, por favor, podés hablar. Porque vos pones muchos ejemplos de cuestiones que en algunos casos suenan lógicos, ahora en otros casos hay que ver la realidad de qué pasó en ese momento. Por eso que hablar en el momento con las autoridades que se encuentran es lo mejor. No podemos tener lamentablemente el médico, el enfermero en la disposición de la salud encima de cada uno cuando uno va al hospital. Hoy con el tema de los turnos, se ha tecnificado mucho esto. Hay un programa a raíz de digitalizado para sacar esos turnos. Se ha puesto un área nueva para la atención los fines de semana. O sea que los turnos vos podés llamar por teléfono y sacar turnos o tenés que ir. Vos podés llamar al hospital, podés ir, pero digo, se digitaliza, o sea,
te van a dar una respuesta inmediata y va a quedar sentado para cuando tiene que ser el turno. Ahora, el médico del consultorio, evidentemente, tiene que cumplir un horario, tiene que venir a un determinado horario, y después, el turno que se da depende de la problemática de cada paciente. Si te damos un turno, o sea, se da un turno cada 40 minutos, y resulta que el paciente tardó 50 o 60, bueno, ahí se van corriendo todos. Digo, también hay que ser un poquito más lógico y aplicar un poquito el sentido común a la hora de decir, reclamo, pero ¿por qué? ¿Por qué no averiguamos primero? ¿Por qué no sabemos? Ahora termino con esto. No voy a justificar ningún maltrato de médico y me pongo a disposición, hasta personalmente, porque lo he hecho ya y me ha tocado, atender en cada caso en los cuales no sean bien atendidos a criterio del paciente. Por supuesto, no tienen que ser una eminencia porque no van a estar, pero por lo menos que sean manos humanos. Si tienen que atender a la 1 de la tarde, Federico, que atiendan a las 1 de la tarde. No es posible que algún médico lave el coche a las 8 de la mañana cuando tiene que atender a un paciente. Entonces, también esas cosas hay que verlo. Yo lo que digo es eso, que sean más humanos, que atiendan en el momento que tienen que atender y bien. Eso es lo único. Por los demás, la última pregunta que me hacen con respecto al hospital es la falta, que me la hace Mirela Gionto, es la falta de medicación en el hospital para gente sin recursos. ¿Qué pasa con ese tema de la medicación? La medicación para gente sin recursos se dispuso de dar siempre. La diferencia es que ahora hay que pasar por una encuesta socioeconómica, hay un asistente social que va a atender a cada paciente y va a tenerse muy en cuenta la realidad social y económica de cada uno de ellos para poder brindar ese medicamento. ¿Cómo? ¿No están dando ningún tipo de medicamento? No, sí. ¿Sí? Pero los más caros no, digamos que los más... No, pero aparte hay otra cosa también. Nosotros tenemos un farmacéutico trabajando en el hospital. Lo instalamos nosotros. Nuestra gestión de gobierno fue la que lo instaló, porque nunca hubo un farmacéutico trabajando en la municipalidad, en el hospital municipal. Él es el responsable de la medicación. Y la medicación, o sea, la droga tal vez sea la misma y tratamos de que los recursos alcancen... No, los genéricos no, tal vez no. Pero a lo mejor de otro laboratorio, que tal vez reemplace a ese. Digo, todas esas cosas se están buscando. Nosotros no nos negamos a entregar ningún medicamento bajo ningún punto de vista, como no nos negamos a ningún traslado, como no nos negamos a ninguna prótesis, para nada. Lo que sí hacemos es trabajar dentro del camino en el que el Estado lo marca. Tratamos de resolver las cuestiones a través del Estado. Con el tema de los traslados o de las atenciones más importantes que se hacen en otro lugar, yo la verdad no puedo disponer de a qué lugar quieran ir a ser atendidos. Pasan por una estructura de atenderse por el hospital municipal, el médico que lo atiende resuelve un tratamiento en otro lado, se gestiona en el hospital a dónde, y seguramente va a ser dentro del ámbito del Estado, no llegando a la estructura privada. La estructura privada tiene otros números, tiene otros costos, o si no, únicamente que esa posibilidad sea bancada por la obra social de quien viene a pedir esta solicitud, ¿no? Acá hay otro tema cuando hablábamos de los baches. Dice, ¿cuándo le toca el turno de bacheo a la calle Córdoba entre 9 de julio y Combate de San Lorenzo? Córdoba entre 9 de julio y Combate de San Lorenzo. Bueno, San Lorenzo. Ya le va a tocar. Hasta ahora hicimos Córdoba, esquina 25 de mayo. Como verán, se está haciendo ahí, se está haciendo 25 de mayo. O sea, falta en muchos lados. Otra esquina que el también mensaje está de Julieta tremenda. Delfino. ¿Será por eso que no lo hacen? No hay problema. No, nada que ver, por Dios. Es más, falta otra esquina también que tenemos próximamente, es la del 9 de julio y 1 de mayo. Ajá. Donde vive el presidente de la operadora. Y no tiene nada que ver que sea el presidente de la operadora. Estamos buscando los recursos paulatinamente, ordenadamente, para ir haciendo bacheo en todos lados, que muchos lo vieron y lo ven hoy. Seguimos trabajando. Tengo otras preguntas hacerte por acá, me van a matar. Bueno. Mira, acá hay una que me interesa, que es el tema, que es el comunicado oficial, que es la Municipalidad de Suipacha pone en conocimiento a la población en general que ha entrado en vigencia la ordenanza número 2379 del 2017 que prohíbe en todo el partido de Suipacha la comercialización, tenencia, uso, manipulación, depósito, circulación y transporte de elementos de pirotecnia. ¿Se va a cumplir esto ahora para las fiestas? Mirá, eso va a recibir una modificación
en lo que resta del periodo, porque eso tiene... ¿Eso no se va a hacer? A nuestro criterio, falta algo que significa la palabra sonora. O sea, sí lo que se va a permitir es la venta y la utilización de los fuegos de artificio que no tengan ruido. O sea, hay fuegos de artificio que no son sonoros. Entonces lo que es de estruendo no se va a permitir. Lo que es esos que hacen un ruido impresionante, no, que los perros se mueren está prohibido, de susto, eso está prohibido. No ahora, a ver, apliquemos el sentido común, como yo digo siempre. Depende mucho de la colaboración del vecino, y la colaboración del vecino depende mucha, o sea, toda la actividad municipal, no solamente con esto, pasto, limpieza, residuos. Si el vecino no colabora, vos vas a sentarme acá a leerme un montón de pedidos. Ahora, me gustaría saber cuántos de esos vecinos son los que realmente colaboran. Esperemos que los vecinos colaboren. Por eso, y en la medida en la que nosotros sigamos poniendo ordenanzas para controlar esas cosas, es en la misma medida en la que tenemos que esperar que el vecino colabore. Claro. ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto? Controlar los lugares de venta, corresponde y lo podemos hacer. Que sean productos habilitados, los que no son sonoros, lo podemos hacer y lo vamos a hacer. Ahora, lo que no podemos controlar, sinceramente, es el vecino que viaja 30 kilómetros para un lado o 30 kilómetros para el otro y trae el baúl lleno de ese tipo de elementos, y el 31 de la noche los tira como si no pasara nada. Entonces, en ese sentido sí vamos a estar complicados. No vamos a estar, porque no es lógico, es imposible tener en ese día y en ese horario inspectores o gente que del municipio entra a tocar timbre a cada casa, a ver, vos tiraste, vos no tiraste. Es imposible. Ahora, sí coincidimos en esto, necesitamos el acompañamiento de la gente. Estamos reglamentando algo que tiene que terminar siendo o teniendo un acompañamiento de la gente, si no, no vamos a terminar más con este tema, ¿no? Otro tema es, ya nos vamos, el varigüí. Ya es una preocupación regional. ¿Viste esa mosquita negra que no te pica sino que te muerde? Sí. Y acá hay ya muchísima gente desde la oficina de la producción ¿van a fumigar? Se está en contacto con otros municipios que están actuando para ver qué elementos utilizaron y vamos a empezar a trabajar. Fumigar. Eso estaría muy bueno porque gracias a Dios no hemos tenido una gran... Sí, hay mucha gente que está mordida. Sí, porque muerden. Pero digo, sé de otros municipios que han tenido nubes de esos bichos. Sí, ayer estaba mirando en un noticiero era todo un pueblo picado por esta... Dos últimas preguntas y nos vamos, que sería, te leo lo que puso en el diario semanario el señor Jan Echave, el que corre bicicleta. Puso, no quedarán más motos en nuestra ciudad. Es tremenda la forma que se secuestran motos a toda hora en mi pueblo. El vecino humilde queda a pie en cualquier calle. Pensé que había multas accesibles, pero no bajan de 600 a 3.000 pesos. Las motos quedan retenidas en el corralón e irán a compactación. Señores, tengan un poco de consideración con la gente humilde. La nafta por las nubes, el sueldo bajo. Si siguen así, no quedarán más motos en Suipacha. El transporte de los trabajadores, dijo el general Perón. El señor Juan Echave. Bueno, a ver, a Juan la verdad que lo aprecio un montón, es un tipazo, siempre está presente en las actividades deportivas, sociales, la verdad que es un tipazo. Pero la verdad que no comparto lo que él pone ahí. Yo siempre digo lo mismo porque me toca convivir con la necesidad de la gente que tiene de usar la moto y encontrarse con la situación de que se la han sacado por algún motivo. Entonces vienen a verme. Y yo le digo lo mismo. La verdad tenés que dar gracias que te paró un policía y no te paró una planta, no te paró un auto de frente, no te paró un auto al que vos le ocasiones el daño, porque si en esas circunstancias no llevas casco, no podés demostrar que la moto es tuya, no tenés el seguro pago, tenés la moto con un escape que... A Juan ahí lo que me gustaría decirles es que, porque no puso nada, digo, también esa gente es la que pone el escape libre y también ocasiona problemas. Digo, en esa condición, gracias a Dios que te paró un policía y te sacó la moto. Ahora, si se cumplen con esos requisitos, a nadie le van a sacar la moto. Y si vos tenés un vehículo, si vos llegaste a comprar un vehículo, es para tenerlo en condiciones, si no, no lo tengas. Digo, y no quiero ser, porque parece que fuera duro en esto,
o que no tengo alma, o que estoy en contra de los pobres, porque apenas pueden llegar a ese tipo de moto. Pero la verdad es que mucho peor va a ser el día en el que tenga que sufrir algún acontecimiento, ¿me entendés? Digo, esto se vino viendo durante muchos años, muchos años. Implementamos este sistema. Estoy convencido que es el sistema que debemos implementar, no solamente para motos, sino también para vehículos, sino también a la hora de estacionar, a la hora de pintar los cordones amarillos, a la hora de respetar las rampas. Todo esto ocasiona una molestia, ocasiona un gasto económico, seguramente, pero la verdad es que de la única manera que podamos solucionarlo es de esta. Sí, yo estoy de acuerdo. Y después, perdóname, después tampoco es tan cierto que las multas son exorbitantes. ¿Y de cuánto son las multas? Bueno, hoy, a ver, primero que están regidas por la ley. La ley habla de cantidad de litros de combustible. ¿Pero cuánto es la multa? Nosotros podemos, cualquier multa de esta puede llegar hasta 100 litros de combustible. Hasta 100 litros de combustible. Mucho más aún las de control de alcoholemia positiva, que eso es mucho peor que todo esto, ¿no? Pero digo, aplicamos lo mínimo que podemos, aplicamos una cifra, pero ¿sabés cuándo es 3.000 pesos? Cuando no tiene nada la moto, y cuando no lo tiene en el momento, y si al otro día me lo trae, y me demuestra que la moto era de él, me demuestra que tiene el seguro pago y no lo tenía encima, me demuestra un montón de cosas, le demuestra al municipio un montón de cosas, se reduce. Digo, para eso vamos a dejarlo en claro para que la gente lo sepa. Vos, porque la vez pasada el señor Daniel Taday tuvo un problema también. Le faltaba el papel del seguro. Y justo esa noche les tenía que pasar música a ustedes. ¿Qué pasó? Le secuestraron el auto. No hicieron. Ella dijo, bueno, pero para que voy hasta mi casa, voy a buscar el papel. No es así. La contravención se inicia y se termina como corresponde en el momento. Si hay que retirar el vehículo, si hay que secuestrárselo, se lo hace. Después, al otro día, con la contravención en la mano, va al juzgado de falta y ahí empezamos el diálogo a ver qué es lo que le faltó a él, que tenía y que podemos de alguna manera tener en cuenta. Pero la multa siempre va a estar. La multa siempre va a estar. No es que se la vas a sacar a la multa. No, seguramente que no. Bueno. Las multas se pagan. Vamos a dejar claro esto, no es que van ahí y te van a decir, por más que tengas los papeles, bueno, perfecto. A mí yo estoy de acuerdo con las motos, las que andan sin escaño de escape, que andan sin casco, que andan sin papeles, estoy completamente de acuerdo que las agarren. La que no estoy de acuerdo es la gente que las usa para trabajar. Y que de repente por ahí, por H o por B, o se olvidaron. Marisa, está perfecto. Ayer, por ejemplo, vi un caso hablando de motos, por ejemplo. También es un peligro cuando las persiguen. Por ejemplo, yo iba hacia el futuro. Viene una moto de la Bredi que te dobla a 1000 para aquel lado. Estaba lleno de gente. Viene el policía de atrás sin mirar y dobla de la misma manera que dobló la moto, hizo así y así. Totalmente de acuerdo. ¿No te parece que es un peligro eso? Totalmente de acuerdo. Son muy pocos los casos que suceden, son muy pocos. Eso lo vi yo, no me lo contaron. No te digo nada, no te digo que no exista, pero son muy pocos los casos. Ahora, ¿a vos te parece en contra de quién hay que ponerse? No es que yo te estoy diciendo... ¿De la policía o de quién se siente perseguido? De las dos partes, del chico que está corriendo sin casco y de la policía que lo corre en un lugar donde Marisa, la gente pasa, pasan los chicos... Marisa, ese chico, para no ser corrido, tuvo que haber parado cuando le indicaron. Obviamente, ¿no? Estamos de acuerdo, lo que yo te estoy diciendo es un riesgo, pero, es un riesgo, bueno. Está bien, pero es un riesgo para el que va, para el que está, que no tiene problema. Marisa, planteemos los motivos. De hecho, y te puedo invitar a que averigües, la cantidad de motos secuestradas en las viviendas, o cuando la moto está parada, porque se sabe cuál es, cuando se sabe cuál es, se va a buscar. Y encima tenemos que escuchar la mala predisposición de la gente cuando sucede eso, porque dice, no, pero yo no estoy haciendo ninguna contravención. Sí, pero la hiciste anoche. Claro. La hiciste antes de ayer. Entonces, ¿viste? Igual es un peligro. Más allá, nadie está criticando, pero más allá, yo te estoy diciendo, es un peligro para la gente que va, los chicos. Tiene que haber sido un caso muy excepcional porque no estamos autorizando que eso suceda. Bueno, porque yo te digo, fue ayer a la tarde donde había muchísima gente, horario de colegio. En la policía, el chico sí dobló, en la policía dobló de la misma manera. Entonces, me parece que eso no está, no sé si está, y está bueno que vos decís que eso no se está autorizando. Esperemos que lo hagan, que les hagan caso. Lo principal es lo otro,
Obvio, por Principales supuesto, no. las motos porque son, y aparte sí, yo no estoy de acuerdo con ese tema, que te pasan así, vos vas en bicicleta, Sí, te sí. pasan más los chicos, te pasan, no les importa nada, después la culpa de quién Ujú. es, del auto que está manejando. Bueno, dos últimas preguntas. ¿Qué pasa, cloacas? Héroes de Malvina entre Córdoba y Santa Fe. Se está haciendo, pará, ¿es lo de Malvina? Sí, se está Entre haciendo la Córdoba y obra. Santa Fe. Se está haciendo la obra, se está rompiendo debajo de la calle San Martín, en este caso. Ajá, San Porque Martín. viene, o sea, la obra de cloaca abarca Héroes de Malvinas, pero entre San Martín y Córdoba, Ah, no entre Santa Fe y Córdoba, entre San ujú. Martín y Córdoba. Empezaron por el lado de la vereda de Cáritas, digamos, a hacer la línea que va a pasar Córdoba, perdón, Santa Fe para llegar hasta Córdoba. Y después va a entrar al pasaje de Doctor Rionda. Esa obra ya empezó a hacerse. Claro. Ya está empezado a hacer. Otro tema que... promesa de campaña, que me acordé ahora, que también se lo pregunté a Taborda cuando fue. Hay un olor que te invade todo el pueblo. En un momento él me dijo que era de un campo, me dio el nombre y el apellido del hombre, del dueño del campo, donde tienen feedlot muy cerca del pueblo. Entonces vos mismo, vos vivís acá, sentís ese olor. Sí, sí. ¿Qué va a pasar con ese campo que tiene un feedlot tan cerca? ¿Por qué no va a hacer Bueno, nada? ese feedlot fue autorizado por la gestión anterior a estar en ese lugar. Ujú. Y fue autorizado casi, te diría, como de palabra. Sí, Obviamente la persona empezó a hacer los trabajos correspondientes, pidió las autorizaciones a los entes provinciales y los entes provinciales accedieron a que ese lugar podía ser viable en la condición en la que estaba construido. Siempre es resolución del municipio el lugar a donde tiene que instalarse. No es resolución del municipio la condición en la que tenga que construirse ese lugar. Accedimos a hablar con él. Este señor tiene una propiedad camino a Rivas, a casi 5 kilómetros de donde estamos nosotros en este momento. Así que ya empezó la tarea administrativa correspondiente, incluso hasta estamos dándole una mano nosotros, para que él pueda trasladarse a alejarlo. ese lugar. Él va a levantar el lugar de ahí, obviamente no va a ser de un día para otro, con las condiciones que tenga que tener, que también va a llevar un tiempo. Pisos de hormigón correspondientes para poder lavar, las cortinas forestales correspondientes para que el olor sea lo menos perjudicial posible, porque eso lo genera sí o sí. Y después lo que tenemos que generar nosotros, porque no existe en las ordenanzas nuestras, la posibilidad de que se instale ese tipo de producción, que es la de feedlot, no estaba contemplada. Así que lo vamos a hacer porque me parece que es una tarea normal como otras, que tiene un perjuicio que evidentemente no es el que nosotros quisiéramos. A nadie le va a gustar tener un feedlot en las cercanías de su vivienda, pero se va a ir a un sector rural en el que está permitido. Y tiene que adecuarse, y ya no depende de nosotros, sino depende de los entes provinciales que regulan eso. Insisto, la mejor condición para que no traiga ningún perjuicio. Pero estamos detrás de eso. Bueno, la última pregunta sería, sí, la última esta vez, prometo. El sueldo del trabajador municipal. El sueldo del trabajador municipal, Sí, que ellos como se quejan de que es de 4.000 y pico, ¿puede ser? el El básico, básico. sí, los básicos andan en esa plata. Sí. Andan en esa plata. Siguen teniendo, ¿cuántas horas extras tienen? ¿Pueden hacer horas Los que son, extras? los que son mensualizados, sí. Los Ujú. que son mensualizados, sí. Los que son plan P o no, ellos tienen 30 horas semanales para trabajar. Los que son mensualizados, sí, y las hacen. Hoy, el empleo municipal que quiera hacer horas extras, las tiene para hacer todas. No nos negamos a nada con respecto a la cantidad de horas Pero extras. el sueldo Es sigue igual. más, me Sí. encantaría que las vinieran a hacer o sea, en mayor cantidad porque nos hace falta. Pero lamentablemente no encontramos por ahí que todos tengan esas mismas ganas o esa responsabilidad. Seguramente porque en el resto del día tengan alguna otra tarea para realizar que les reditúe más y está en todo su Claro, derecho. ellos tienen todas Pero las la horas extras, verdad, claro, tienen todas las horas extras que quieren, pero el sueldo sigue igual. No o sea, vos le das todas las horas extras que ellos quieren, sí, pero el sueldo, sí, pero el valor de la hora extra cambió. Cuando yo asumí era 29 pesos, hoy es más de 50, en muchos casos. ujú, Muchos casos. Cuando nosotros asumimos dijimos, y lo dijimos siempre yo estando en el Consejo Deliberante, los aumentos de sueldo deben ir al básico. Y nosotros todos los aumentos de sueldo que hemos dado siempre fueron al básico. 30% en el año 2016 en 3 tandas de 10 que fueron al básico. Dentro del marco de las paritarias, 18% más cláusula gatillos que fueron al básico. Más el beneficio que significa
sumar la condición de una bonificación especial que había dado el gobierno anterior de 2.500 pesos y que hoy ya está en 1.500, trasladada a ese beneficio que es el del básico, para que, por ejemplo, aumente la hora extra a lo que aumentó. Entonces, nosotros este año dimos el 18%, un 5% más en octubre, quiere decir 23%, y la diferencia entre 18 y el costo de vida real a diciembre de este año, que serán 4 o 5 puntos de vuelta, también lo van a recibir como aumento en el básico a principio del año que viene. Y así terminamos el año 2017. ¿Cuál es el ámbito de negociación para el 2018? Las paritarias. Y las paritarias van a resolver un porcentaje que proponga el Ejecutivo y que pretendan los gremios. Y de ahí va a salir el próximo momento de sueldo, pero seguramente en el mismo marco. Y vamos a pasar del todo, no sé si 2 veces a lo mejor durante los primeros meses del año, esos 1.000 pesos que todavía faltan de esa bonificación especial, a recibir los mismos beneficios que son los que tienen por sueldo básico. Entonces, más aún todavía va a aumentar el valor de la hora. Si vos me decís a mí, pero tiene que trabajar para ganar más. Y tiene que trabajar para ganar más. Si no lo hubiéramos hecho de esta manera, hoy estaremos recibiendo las quejas de esos gremios que dicen, pero la hora extra, ¿cómo le va a venir a hacer si vale 2 mangos? Bueno, hoy no vale 2 mangos. Y sin embargo se queja porque la tienen que ir a hacer. Entonces, esa es la posición de los gremios con la cual yo discrepo. Los respeto, los escucho, los atiendo, gremio, individualmente. Cualquier empleado puede venir conmigo. Las enfermeras. En el hospital pasa exactamente lo mismo. El sábado tuve una reunión ya empezando a manejar los nuevos valores de las guardias de los médicos. Bueno, llegaremos a un acuerdo. Digo, yo pongo el cuerpo, yo. En esta gestión, aunque no corresponda, y aunque cometo una infidencia en decir que a lo mejor del propio entorno del Ejecutivo me ponga tanto. Yo soy responsable de esta gestión, yo. Pero claro, vos tenés que ponerte porque sos el intendente. Entonces la gente necesita respuesta tuya más que... Exactamente. Eso es lo que está cambiando. Eso cambió a partir de hace 2 años. Y gracias a Dios lo hemos visto reflejado en el último resultado electoral. La gente entendió y aplaude esto. Bueno. Quedaba mucho, está bien, no hago más preguntas, quedaba muchísimo más para hablar. Como vos quieras, bueno, discutimos un poquito, lo pasamos bien. Bueno, yo te quiero agradecer de corazón realmente que estés acá, bájame la música, que estés acá, si no me desconcentro. Sí. No, mentira. Que estés acá en serio, me encantó que hayas contestado todo, más allá que uno se puede enojar o no, uno puede pensar diferente al otro, pero puede haber un respeto mutuo que siempre hubo, así que yo te agradezco. Bueno, sí, ella era peronista y era un hombre radical. Yo lo entiendo así, por eso vengo. Si realmente creyera que esto viene con mala leche, como se dice habitualmente, tal vez no vengo. O tal vez hubiera venido igual, pero predispuesto de otra forma. No tengo ningún problema en seguir respondiendo. La idea era hacerte todas estas preguntas que la gente quiere saber en realidad y me parecía que te las tenía que hacer. Está bien. ¿Viste? Nos quedó hablar un poquito más sobre lo que es tu vida personal, que me hubiese gustado que la contaras, pero bueno, no se puede porque nos tenemos que ir, pero para la próxima vamos a hablar netamente solamente de tu vida personal. ¿Cómo no vais? Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos y yo